Listo. Hago una pregunta, ¿todos los aquí presentes alcanzaron a hacer el examen? Sí, señor, buenas tardes. Ah, ok, excelente, muy buenas tardes. Excelente. De todas maneras, si existe algún tipo de caso puntual, yo les agradezco que por favor, un segundo, que aquí hay un material que no corresponde. Señor, ¿para cuándo están las notas, señor, más o menos? Para el día lunes ya van a estar listas. Yo voy a tomar parte de la jornada de hoy. Les voy a hacer la presentación del tema. Vamos a trabajar un tiempo y me voy a dedicar porque pues la verdad, el día que yo destino para trabajar con ustedes es el sábado, mañana y tarde, pero ha sido una locura el día de hoy. Yo aquí me senté desde antes de más o menos desde las 6 de la mañana y sinceramente nada más me he levantado para asearme, para bañarme y aquí mismo incluso almorcé. Esto es bastante complejo cuando uno se dedica pues a la docencia. Entonces, no es solamente el grupo de ustedes, cada quien tiene, cada persona es un mundo y cada persona pues tiene necesidades especiales y cada persona tiene una situación especial, es lo que yo quiero decir. Entonces, cuando te llaman uno por uno, tienes que atender cuál es el requerimiento. En ocasiones el requerimiento no es grupal, sino individual y eso pues hace que el trabajo de uno se retrase. Entonces, pues la verdad es que lastimosamente los tiempos no me dan y es fin de semana y estoy aquí en mi casa y con bastantes cosas pendientes. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya esta parte que corresponde precisamente pues al emprendimiento, ¿verdad? Pues iniciamos con un concepto que se relaciona precisamente con la parte del emprender. El emprendimiento es algo que a mí me gusta. Yo les soy sincera, yo puedo de pronto realizar asesorías empresariales en el ejercicio precisamente de mi profesión y de mi especialización, pero hay como de pronto un deseo que todavía no he cumplido, una necesidad insatisfecha, por decirlo así. Y es que yo quiero tener precisamente un negocio, quiero emprender un negocio, pero que si bien es algo que a mí me gustaría llevar a cabo, por cuestiones no tanto económicas, porque pues existen entidades crediticias que pueden precisamente pues amparar y pueden ser para mí un respaldo, al igual pues yo manejo una buena relación bancaria y con todo este tipo de productos financieros. Pero tiene más que todo que ver con cómo te encuentras o cómo me encuentro pues en estos momentos a nivel personal. Y es que es precisamente pues, no es que sea una limitante, los hijos son una bendición hermosa, pero ellos requieren de mucho tiempo, demandan mucho, sobre todo cuando están pequeños. Y bueno, para yo poderle dar luz a mi proyecto, pues debo esperar unos añitos más para que la niña pequeña ya sea mucho más independiente. Pero les digo que es algo que quiero hacer entre un mediano, no corto, pero sí más o menos en un mediano plazo. Entonces iniciamos precisamente todo esta temática relacionada con el emprendimiento con una palabra que está muy de moda, que es una cultura, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que a veces decimos, caramba, lo que pasa es que en ocasiones nuestra ciudad definitivamente está a años luz de otras ciudades de Colombia. No me voy a ir muy lejos, no me voy a ir ni siquiera a nivel mundial, sino a nivel nacional. Y lastimosamente es así. Ustedes son de Sitio Nuevo, creo que tengo aquí algunos chicos que son de Puerto Colombia, pero yo me imagino que pues muchos de ustedes conocen Barranquilla, de hecho hay algunos que trabajan acá en Barranquilla, ¿cierto? Pregunto. Claro, Sí, señor. Bueno, yo les hago una pregunta.
Cuando decimos y que nos, por lo menos, ay, pero es que el barranquillero no tiene cultura, ¿dónde se evidencia la falta de cultura de un barranquillero? ¿Qué creen ustedes o qué me dicen ustedes? ¿Qué pueden decir al respecto? Señor, es su identidad como persona. Como cultura es que por lo menos, Sí, pero este, digamos con ejemplos para ponernos en el ejemplo, contexto. señor, entre un barranquillero y una persona de Sitio Nuevo, sabe que aquí todo el mundo se conoce, saluda y es. En cambio, como allá la gente no, de pronto no conocen, no tienen ese de dar los buenos días, cómo está, cómo amaneciste, ¿sí entiendo? Caramba, pero es tan extraño porque yo soy barranquillera, vivo en Barranquilla, he vivido en distintos sectores, bueno, básicamente en dos sectores me he criado, Barrio Las Nieves y en el barrio donde yo vivo actualmente. Y pues aquí la cultura es que todo el mundo se saluda. Hola, buenos días, ¿qué más? ¿Cómo estás? Quizás Porque el ahora señor, ya disculpe, soy, sí, que ya soy adulta, dame un segundito. Bueno, yo vivo en una calle bastante transitada y quizás por ser una calle vehicular, hay como de pronto cierta restricción, pero yo me crié en un barrio donde hace 30 años las calles estaban sin pavimentar y bueno, era de pronto como había como una integración, todo el mundo se conocía, todo el mundo hablaba, todos los niños jugaban y era pues muy chévere como tal estar en ese barrio. Ya hemos cambiado, ya de pronto es muy probable que usted vive en una zona donde usted no conozca ni a su vecino de al lado, ni al vecino del frente, ni al vecino del costado, ¿cierto? O de pronto usted lo logra identificar, pero no existe una relación cercana. Pero no, yo digo que eso, eh, más que todo tiene que ver es con el estrato social, porque igual el barranquillero aquí muy dado, o sea, uno siempre trata de tener una buena relación con el vecino. De pronto no la tienes al inicio cuando eres nuevo en un sector, pero yo voy un poquito más allá. Cuando vamos de cultura, por lo menos hay algo que a ti te caracteriza, es la alegría. Y yo creo que la alegría no es solo del barranquillero, sino del costeño en general. Somos muy alegres, somos como muy amigueros. Pero hay algo que sí dicen, bueno, aquí se denota la falta de cultura del barranquillero y lastimosamente tiene que ver con la parte como del aseo, ¿cierto? Vamos a otras ciudades como por ejemplo el caso de Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad muy bonita, muy limpia, donde vemos que el habitante tiene un sentido de pertenencia, de limpieza. Si se come algún tipo de producto, busca hasta donde hay una caneca para precisamente botar el empaque, ¿cierto? Pero lastimosamente el barranquillero no es así. Y la muestra está en que los sitios de desembocadura de los arroyos por donde deben pasar aguas pluviales, ¿cierto? Lo encontramos lleno de todo tipo de desechos. Entonces hay precisamente y hay una problemática. Y ahí me estoy metiendo también en un componente ambiental y me estaría saliendo aquí a tono de lo que tiene que ver con el tema del emprendimiento. Pero entonces, como les digo, esa falta de cultura pues lastimosamente nos estigmatiza. Entonces, que precisamente el significado de cultura esté precisamente enfocado a situaciones o a razones positivas. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de que es un conjunto, miren, de personas que comparten unos valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas. Entonces, por eso yo les digo, ¿qué será lo que diferencia? Y me dice, Daguirceño, lo que pasa es que aquí la gente nos conocemos. Y bueno, es mucho más fácil de pronto conocerse en una población a conocerse en una ciudad, porque una ciudad es bastante grande. Y si vamos a sectorizar a la ciudad por estratos sociales, obviamente te vas a encontrar con una brecha mucho más extensa. ¿Qué pasa precisamente cuando tú convives en un multifamiliar o en un conjunto? Normalmente la gente no se conoce. Normalmente pues las personas son muy reservadas,
si vamos a barrios de estratos mucho más altos y sobre todo en edificios, quizás tú no te vas, de pronto te conoces con las personas del edificio porque comparten el ascensor, se topan en la escalera, la salida para el trabajo, cuando los niños llegan del colegio. Pero es Zonas muy difícil, comunes. ¿sí? ¿Sí? Bueno, pero es muy difícil que de pronto tú viviendo aquí en este edificio te conozcas con los vecinos que viven al lado o con las personas que tienen una casa al frente. ¿Sí? Señor, el problema con nosotros los costeños, como dice la canción, es que el costeño es como más arrebatado, en cambio los cachacos son como más Más reservados, más más callados. reservados, más reservados. Nosotros somos Sí, entonces, o costeños sea, folclor, señor. eso hay que verlo. El costeño más abierto, digo. Sí, o sea, miren, yo les digo algo. Yo como costeña, yo comparto el hecho de que, pues, para entablar unas buenas relaciones sociales, por lo menos, ojo, sin llegar a ser amigos íntimos, ojo, no me vayan a malinterpretar cuando hablo la palabra íntimo. Es que de pronto tienes mucha confianza que no sales de la casa del vecino. No soy de pronto de ese tipo de persona. Yo tengo 30 años de vivir en esta casa, vine aquí pues niña, pero yo les digo que son pocas y contadas las casas en las que yo conozco el patio de la casa. O sea, la casa del frente, yo nunca he entrado al patio de la casa del frente. La casa de aquí a 3 casas, nunca he entrado hasta el fondo de esas casas. Conozco muy bien la casa, es decir, la de ambos lados, porque hubo una relación muy cercana con esos vecinos. Otra señora que vive diagonal y un señor que vive aquí diagonal. Del resto de la cuadra, de las terrazas no paso. Y tengo una relación muy cordial con mis vecinos, buena, ¿cómo está? Etcétera, etcétera. Cualquier tipo de favor pues se puede hacer. Pero de que sea esa relación cerrada, no. Una relación normal, una relación amigable, una relación de colaboración. No tengan duda de que si aquí un vecino viene a pedirme un favor y está en mi alcance de hacerlo, con mucho gusto, yo le puedo hacer como tal el favor. ¿Ok? Pero hay unos antivalores que lastimosamente nos estigmatizan y precisamente tiene que ver con lo que no se debe hacer. Y una de las cosas que de pronto más recalcan y con la que más palo nos dan en el interior, como dicen ustedes, los cachacos, que el término cachaco tampoco sea despectivo. ¿Por qué? Porque tenemos amigos en nuestro círculo social, de pronto hasta en nuestro círculo familiar, tengamos afinidad con una persona del interior. Entonces, por ejemplo, yo tengo una prima que el marido de ella es de Caldas y cuando nosotros decimos cachacos, dichosos cachacos, por no decir la palabra, nos acordamos que ahí está el viejo Ricky miércoles. Entonces, como que, ay, no, tú eres la excepción de la regla, pero entonces no hay que estigmatizar, ¿cierto? Entonces, lastimosamente les decía que está la parte en la que nos estigmatizan y es que el barranquillero es cochino, el barranquillero no limpia las calles y bueno, lastimosamente con el dolor de mi alma tengo que decir que mentira no es. Porque usted pasa por la 21 y usted no ve precisamente el arroyo que tiene que estar limpio, por donde tiene que pasar pues el agua de lluvia o las aguas pluviales, como se dice, sino que usted ve una cantidad de materiales, de residuos y de desechos que la gente acostumbra a lanzar en esos sitios. Y que usted lastimosamente va a ciudades como Medellín, como Bucaramanga, y usted va a encontrar precisamente que la cultura es otra, ¿cierto? Inadvertidamente usted se compra un turrón y usted se lo come. Entonces, ¿qué pasa con ese papelito? ¡Ching! Por la ventana del bus. Ya, yo no soy cachaca. Yo soy más costeña que el bocachico con patacón. Y yo tengo la costumbre que si yo me como algo en la calle y no encuentro una caneca, yo lo guardo y lo meto en el bolso. Eso sí, mi bolso parece una papelera, pero en cuanto llego a la casa, chan, lo boto. Si es algo que es como muy pegajoso,
prefiero llevarlo en las manos y en cuanto llego, normalmente en la puerta de mi casa hay una bolsita con lo que la chica cuando barre la terraza la deja ahí, cuando viene la basura se la lleva. Y vengo y abro la bolsita, la meto incluso antes de entrar a la casa. ¿Ok? Entonces, mis estimados, importante pues tener presente este concepto de cultura. ¿Por qué? Porque precisamente de todos estos valores, de estas creencias, de todas estas ideologías que a nosotros, digamos, nos impregnan cuando vivimos o estamos en un sitio, pues obviamente pues va a depender nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, pues ya más que todo al nivel competitivo. Ahora viene lo que nos interesa, la parte del emprendimiento. Entonces miren la imagen es una imagen que es bastante diciente. Cuando nos hablan de emprendimiento enseguida asociamos con la imagen del bombillo, ¿verdad? El bombillo encendido es un símbolo que a nosotros pues obviamente nos puede o puede representar muchas cosas para nosotros. Cuando un bombillo está apagado, pues quiere decirte que miércoles no hay luz, estamos en oscuridad, estamos en tiniebla. Y cuando de pronto nosotros estamos desarrollando, estamos haciendo algún tipo de trabajo, automáticamente si se te viene una idea, ¿cierto? A la mente, ay, se me iluminó el bombillo y empiezas a escribir o dice, no me digan nada que estoy inspirada y empiezan ustedes de pronto a organizar bien la idea y a plasmarla para posteriormente comentarla. Entonces, esto, como les digo, toda esta simbología está asociado a lo que es el concepto de emprendimiento. Emprendimiento, pues la podemos definir como una manera de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, teniendo una visión global y aplicando el liderazgo. Creo que fue, si mal no estoy, yo como estaba ese día bastante afectada con la gripa y sinceramente estaba más por la responsabilidad de atenderlos, pero sí en sus exposiciones, aquí un segundito que aquí alguien me está pidiendo el ingreso. En sus exposiciones, creo que fue, no sé si fue la Audit, fue una de las chicas, o Juana Iris, no recuerdo cuál de las dos, que mencionó precisamente lo del tema de las criptomonedas. Entonces, por lo menos hay oportunidades que nosotros no debemos desaprovechar y que precisamente incluso las circunstancias, a veces las circunstancias adversas, pueden hasta generar oportunidades de negocio. En pandemia, ¿qué ocurrió? En pandemia, buenas tardes, Shirley. En pandemia ocurrió que a nosotros pues nos tocó Señor Manuel adaptarnos. Monsalvo, presente, señor, le escribí, Manuel Monsalvo, presente. Manuel, desde que yo te llame, Manuel, uff. Pero yo le escribí, Disculpe, señor, yo le escribí. No, pero es que como yo cuando pasé asistencia y yo te llamé, tú estabas conectado pero no me respondía. Yo inmediatamente empecé a hacer la presentación del tema y cuando yo estoy presentando, yo no, o sea, entiéndanme, yo no puedo estar viendo el chat ya. No, y antes de comenzar el tema, yo le escribí, señor Manuel Monsalvo, presente, búsquelo, ahí está. Pero venía manejando, entonces no le pude contestar. Bueno, señor, buenas tardes, compañeros. Disculpen la hora de entrada. Lo que pasa es que apenas vengo llegando del trabajo, entonces se me dificultó un poquito. Oye, No te preocupes. Quíteme la falla. Profe, igualmente, Eduardo María. Bueno, Eduardo, no, yo no te he colocado falla. Señor, la Audit Ayala, aquí estoy yo no se lo olvide. Es un momento que Señor Juana Iris Martínez aquí también presente, qué pena. Oye, se me formó el mercado de grano con ustedes. Listo, Qué cosa, no, pero es un momento. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, primero que todo para todos, gracias. Se me formó el mercado de grano porque yo había empezado ya la temática y estaba lo más de entretenida, pero resulta que entró Eduardo, entró Shirley, vamos a ver quién más está para tomarle asistencia. Franklin. Herrera me llamó. Eres un momentico.
Profe, Jorge Rodríguez, profe, yo le quería pedir excusa hoy no iba a poder asistir a la clase. Ajá. Pero si estás aquí, Jorge. Sí, pero ya me voy a salir, profe, me conecté fue para decirle que no iba a poder asistir a la clase hoy. Bueno, entonces la clase ya se está grabando y de hecho Sí, cuando vale, yo vayan la a miro. escuchar la grabación van a encontrar toda esta recocha. Señor, vale. Listo, no te preocupes. Ok. Eduardo, Jorge, Shirley, denme un segundito, Wilfrido No, Castro, profe, yo había entrado Laudi, hace rato, sino que no había querido interrumpirla porque estaba dando el tema. no te preocupes. Igual yo seño, sino que, como ese compañero, estaba la clase bien bacana que tampoco quise interrumpir. Ajá, bueno, listo. Entonces, yo estoy, bueno, ya coloqué a Jorge Rodríguez, ya coloqué a Eduardo. Vamos a ver quién más me falta. Laudi, Ya la coloqué, Laudit Ayala, Juana Iris. Juana Iris Martínez. Ok, señor, gracias. Juana Iris Martínez. Bueno, miren, tengo a Armando, Kelly, Manuel, Jorge Andrés Charri, Daguir, Jennifer, José Alonso, Carlos Gutiérrez, Wendy Gutiérrez. Jorge Eliezer Charles Hernández. ¿Es Jorge Eliezer? Sí, Jorge Eliezer, lo que pasa es que estoy en la línea del hijo mío. Ah, ok, perdón. Jorge Eliezer Charris, Heiser Hernández, Enna Cervantes, Shirley Mesa, Eduardo Macías, Jorge Rodríguez, Wilfrido Castro, Laudit Ayala, Juana Iris. ¿Quién más me falta? Naomi. Shirley Mesa. Sí, no. Franklin Guerrero. Manuel Ya Monsalvo, Shirley señor. está. Franklin. ¿Cuál Fontalvo? ¿Qué Fontalvo está? Y Manuel Franklin. Monsalvo. Ya, oiga, Manuel, pero usted, mejor dicho, está poniendo como el niñito pesado del colegio y usted ya yo le había colocado su asistencia. Bueno. Franklin Guerrero. Bueno, bien, gracias. Ok, Disculpe. Gracias. Franklin Guerrero. Listo. Ok, entonces cuento 19 en línea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con las diapositivas. Bueno, para los que le entraron tarde, chicos, no voy a hacer muy extensiva la clase, después les explico qué vamos a hacer, pero voy a continuar precisamente con el tema de emprendimiento. Entonces, decimos que el emprendimiento es una manera de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades. Entonces, cuando hablamos precisamente de oportunidades fue que tomé lo de la asistencia. Pero bueno, vamos en retrospectiva. Hace 2 años, el mundo entero, porque no solamente fue Remolino Magdalena, ni fue Barranquilla Atlántico, ni fue Malambo, ni Soledad, ni nada, sino que en el mundo hubo una amenaza. ¿Una amenaza contra quién? Pues contra la existencia del hombre. Y era un virus que pues lastimosamente en el inicio no sabíamos cómo contrarrestar y que pues estaba generando de una manera intempestiva pues la muerte de muchas personas. Entonces nos acostumbramos a una nueva normalidad. Yo creo que ya el mundo después del COVID-19 no fue el mismo. Y pues dentro de esa nueva normalidad estuvo el encierro, pues los gobiernos a través de las diferentes de los diferentes pues, presidentes, de los diferentes jefes de gobierno buscaron estrategias que permitían o que el objetivo era precisamente salvaguardar la especie. Entonces, una digamos como de los puntos o el plan a seguir era tratar en lo posible pues de tener contacto entre las personas porque no sabían de qué manera se estaba propagando como tal el virus. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo que ustedes ya ustedes conocieron. Muchos nos vinimos para la casa, se buscaron de pronto como otras alternativas laborales, muchas empresas cerraron sus puertas, todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento y con afluencia de personas quedó en stand-by. Solamente digamos que ciertas empresas, no todas las empresas, desarrollaban su proceso productivo continuo. O sea,
hubo muchos cambios pues al interior de las organizaciones y bueno, uno de esos cambios fue el famoso home office, trabajo en casa y bueno, a causa del tema de la protección, porque las medidas preventivas estaban a flor de piel, yo creo que la industria farmacéutica, ¿verdad? Tuvo un auge porque pues muchas personas, nosotros yo creo que empezábamos más que todo a cuidarnos la salud y a comprar más medicina que comida. Y en lo que corresponde a alimentos, pues todos aquellos alimentos que de cierta manera ayudaran a manejar o a subir las defensas de nuestro organismo. Y bueno, con las personas con comorbilidades, un plan bastante exhaustivo de cuidado. Entonces, ¿esto que generó que muchos de estos surgieran negocios de emprendimiento y enfocados en qué? Pues en la elaboración precisamente de elementos de protección personal. ¿Y cuál fue yo creo que el que llevó la banderita? El tapaboca, ¿cierto? Yo creo que no había una casa en Colombia donde las personas no se abastecieran de cajas de tapabocas desechables y también por el tema pues de la economía, nosotros comprábamos tapabocas en telas que permitieran precisamente como tal proteger y sobre todo a los niños. Y el alcohol. Ay, sí, la industria del alcohol y el alcanfor. Por lo menos Laboratorios Aseptic, que no sé si todavía existe esa empresa, queda aquí en Barranquilla, por acá, por los lados de la 17. Yo creo que, mejor dicho, triplicó sus ventas, porque el alcohol era una necesidad. Era una necesidad. También otro producto, que es un producto químico que se utilizaba para la desinfección de los pies, que era el amonio cuaternario. Recuerdan incluso que pues al inicio de la pandemia decían de que era importante que también desinfectáramos los pies porque no sabía si el virus podía entrar. O sea, es decir, teníamos un miedo. Nos colocaron precisamente como que nos metieron el chip del miedo porque no conocíamos y estábamos como que no, si hago esto, ¿será que esto me sirve? ¿Será que esto me ayuda? Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que hubo muchos negocios de emprendimiento que surgieron a raíz de la pandemia. Por lo menos a nivel de comidas, como no se podían abrir restaurantes al público, se triplicaron todo lo que tiene que ver con servicios a domicilio. Y de cierta manera se le dio un auge a los productos farmacéuticos. El dueño de la botica que cerraba, bueno, esa botica, pues el COVID hizo que surgiera, que tuviera un nuevo auge y esa persona de pronto podría ofrecer alcoholes antisépticos, productos para Acitromicina, desinfección. acetaminofén. Exactamente, el amonio cuaternario. Bueno, yo no sé si ustedes en sus casas compraron el kit que era la alfombrilla con la taza precisamente para la desinfección, los dispensadores, ¿verdad? Los botellones plásticos también se conseguían en gran escala para hacer precisamente la mezcla de alcohol con otros componentes para la desinfección. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la industria todo lo que tiene que ver precisamente con lo que es la comida. Como los restaurantes no podían abrir, no podían atender al público, se abrió una línea a domicilio y nos podíamos dar cuenta de que precisamente pues el producto cumplía con los estándares de calidad, todo bien guardadito, todo bien desinfectado, o sea, eso digamos de que tuvo un auge. Por ahí yo tuve en System, en esa época yo trabajaba en System, entre semana tenía grupos presenciales. Había una niña que de un grupo de seguridad ocupacional, ella trabajaba en una heladería. Creo que ella era la administradora, era una niña, tenía como 19 años. No. Yo creo que ella era una de las personas que atendía. Y ella me comenta, señor, nosotros pensamos que el negocio se iba a cerrar, pero a raíz de la pandemia más se incrementaron las ventas. Se incrementaron, es decir, que
se ofrecía el servicio a domicilio, y como ustedes saben que a los niños también empezó la cuarentena y empezó pues el tema de las clases en casa, pues obviamente los mayores clientes los clientes potenciales de ellas eran los niños, y una manera de pronto de entretenerlos y de que se portaran bien y que hicieran bien sus tareas, era como el premio de recompensa era un helado. Entonces me dice, señor, se ha incrementado, pero bárbaramente, lo que son las ventas a domicilios, o sea, bien por ese lado. Entonces, digamos de que lastimosamente, bueno, no sé si de pronto a ustedes les tocó, pero bueno, gracias a Dios, les doy una experiencia personal. A mí me fallecieron familiares cercanos en plena pandemia. Fue muy duro como familia afrontarlo, pero gracias a Dios en la parte laboral yo mantuve mi trabajo. De hecho, pues System pasó de la presencialidad a la virtualidad. En esa época yo tenía 4 grupos en System, y en plena pandemia a mí se me da una oportunidad laboral que pues yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, y es la vinculación con una entidad donde pues ahora mismo yo tengo un contrato de tiempo completo. Entonces, digamos de que eso fue por el lado positivo, pero hay que ver que muchas personas lastimosamente pues quedaron sin sus trabajos, y tuvieron precisamente que acceder y buscar otras formas de emprender para poder subsistir. Entonces, bueno, yo soy una persona muy creyente en Dios, y bueno, Dios está para todos. Cuando una oportunidad se va, o cuando de pronto lo que venías haciendo ya no lo puedes desarrollar, pues hay una oportunidad de vida que va a llegar a ti, que pues obviamente te está mostrando la manera de que hay otras formas de vivir, y parece mentira, pero cuando ya te encuentras en ella, te pone a pensar de que caramba, cómo lo logré y pude hacerlo y pude salvar y pude sostener, y es algo que de lo que pues obviamente voy a estar siempre agradecido. Entonces, es importante esta palabra, que es la palabra oportunidad. Las oportunidades no hay que desaprovecharlas, por el contrario, hay que hacer de ellas y utilizarlas para poder lograr lo que nosotros queremos. Entonces, eso es básicamente el emprendimiento, ¿verdad? Aprovechar una oportunidad teniendo una visión global y aplicando el liderazgo. Un momentico y ya les doy el paso. Vamos a ver. ¿Alguien tiene la mano levantada? Vamos a ver quién fue. Señor, Daguir, sí, digan. señor, esa pandemia enseñó al mundo, señor, que había que sobrevivir de una u otra manera, porque hubo mucha gente que tocó de hacer emprendimientos como comida rápida, negocios hechos desde casa. La para pandemia poder- sacó lo mejor de cada uno de nosotros. Exactamente, señor. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Que quizás cosas que tú en la vida te imaginaste que podías llegar a hacer y lo hiciste. Es decir, sacó lo mejor de ti, lo que está dentro de tu corazón, ¿verdad? Esas fortalezas que están ahí dormiditas, que están implícitas y que quizás tú no las conocías, las sacaste en pandemia. Y que les digo algo, he visto casos y conozco casos que, bueno, se presentó la oportunidad a través de la pandemia, o precisamente, bueno, la persona quedó sin labor y bueno, me voy a dedicar a esto, vamos a ver cómo nos va. Y pues vamos a ver cómo nos va, es que se han convertido en proyectos de emprendimiento que están precisamente en un auge de crecimiento. Y ahí están las personas al frente de sus negocios, al frente de sus oportunidades, quizás estudiando, dedicándose a otro tipo de negocio, a otras oportunidades de negocio. Yo no sé si de pronto yo con ustedes comenté que yo tengo un familiar. Miren lo desviado del asunto. No voy a decir el nombre del negocio porque
por respeto, obviamente, a su intimidad. Pero ese familiar mío es médico, es un chico. Cuando yo digo chico, pues es porque toda persona que es menor que yo la considero es un pelado, pero bueno, no es un pelado de 18 o 19 años y él tiene 30 años, pero es un médico. Él es egresado hace 6 años de su alma mater, de su universidad, una de las mejores de Barranquilla. Y el muchacho se destacó como médico, o sea, él no fue el mejor de su clase, ni los honores, ni no, pero en el desempeño de su profesión lo ha demostrado. Tanto al punto que cuando él terminó la carrera, o sea, mientras estaba, después que él termina ya su etapa del año rural, él tenía trabajo en 3 partes. Trabajaba en una clínica, trabajó en la San Diego, trabajó en, ¿cómo se llama? Aquí en Adelita de Chara, es decir, en instituciones que son del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Tenía unas horas por acá y estaba, era de nómina de acá. Tenía alrededor de 3 trabajos. Entonces, como él estaba joven, ¿verdad? Bueno, un muchacho recién graduado, y yo decía, caramba, pero él tiene que conciliar sueños y de pronto se está doblando, sale de aquí y se va para otro lado. Pero bueno, está en la edad, tiene que darle así los primeros 4 o 5 años para especializarse y para poder guardar dinerito. Entonces, precisamente él estando trabajando en el ejercicio de su profesión, él empezó a hacer inversiones en lo que tiene que ver con la parte de suministros médicos. Entonces, él no solamente se dedicaba a atender pacientes, sino que también buscaba algún tipo de mecanismo, algún tipo de servicio que se le pueda prestar al paciente. Entonces, él, como es conocedor de la materia, él también tiene un espíritu de comerciante que lo lleva en la sangre. Entonces, miren de que él no solamente aquí incursionó en la parte de atención, sino también en la parte de servicios prestados al paciente. Él podía, de pronto, junto con otro compañero, adecuar los servicios y prestar un servicio de cuidados intensivos en tal lado. Ustedes saben de que eso es algo que es bastante costoso. Y así, ya el cambio que él ha dado es que también incursionó en otros negocios que no tienen nada que ver con la parte de suministros médicos, y es el campo de los alimentos. Él en estos momentos tiene un negocio de comida y es un negocio que le ha dado buenos dividendos. Y en estos momentos creo que ya mi primo tiene casi alrededor de 2 años que él no está ejerciendo como médico, sino que está al frente de sus negocios. Sí, David. Señor, y también le fue bien a los de la funeraria. Abrieron 4 por aparte. Oiga, lastimosamente, así es cierto. No, señor. No es mamá de gallo, es verdad, señor. Sí, no, o sea, yo me río, pero lastimosamente así es como el propio humor negro. Pues sí, nos damos cuenta incluso que es probable que muchos de estos negocios que se dediquen pues a esa prestación de servicios fúnebres estuvieran incluso casi al cierre, y la pandemia lo reactivó, ¿cierto? Porque obviamente era necesario. Y era impresionante pues la cantidad de personas que fallecían aquí en Barranquilla. Barranquilla fue una de las ciudades en Colombia pues donde más hubo víctimas mortales a causa del COVID. ¿Y a qué se debe? A lo que nosotros estábamos hablando, a la indisciplina. Creíamos de que el COVID era una cuestión de risa, que eso no nos iba a pasar, que nosotros éramos inmunes, y resulta de que llevamos precisamente del bulto lastimosamente. Señor, Bueno, y también sí. de cosas, señor, que los italianos le hicieron la necrosis a aquellos que se murieron del COVID, porque si no, todavía estuviéramos con el mito que el COVID, de ahí donde parte que ya nosotros le cogimos un poquito como Sí. le perdimos el miedo a la infección, a la enfermedad, porque yo me acuerdo, señor, que usted en Barranquilla podía estar en cualquier parte, señor, que no había nadie, pero era que le tenían miedo a la bendita infección esa del COVID-19. Sí, totalmente. No, lo que pasa es que
yo considero de que los medios de comunicación tienen una influencia pues obviamente grande en todo el mundo, porque nosotros vemos lo que dicen los noticieros son, o sea, son noticias, te están informando, te están diciendo, estas son las estadísticas y te muestran de pronto la situación, cómo se ve hasta en otros continentes, en Europa, en España, en Italia, y pues lastimosamente a ti te aterraba ver toda esa información, ¿cierto? Que en una ciudad como Roma, en ciudades importantes de Italia, no se había precisamente frenado el tema, que cada día los casos eran más, iban en aumento, y pues ¿qué se puede qué se puede quedar para nosotros? Ecuador a nosotros nos dio pero pánico, todo lo que se veía en Ecuador, incluso hasta dejaban a las personas, a los fallecidos en las vías públicas, y eso generaba pues bastante miedo, bastante terror. Dios mío, que a nosotros no nos pase. Pero ayer precisamente estábamos hablando de que más que todo muchas personas no fallecieron por el virus, sino por el miedo. Y lastimosamente cuando una persona está atemorizada, tiene miedo, su sistema inmunológico se va a ver afectado y la salud se va a ver deteriorada. Parece mentira, parece chiste, pero es así. Usted enseguida de pronto se mete cosas en la cabeza y lastimosamente usted está generando, se está creando algún tipo de enfermedad a través de su mente. Y incluso usted hasta va a sentir los síntomas y probablemente usted sea una persona que esté sana. Pero al sentir los síntomas usted va a sentir que no puede respirar, usted va a sentir un dolor que no sabe cómo describir, pero es precisamente el mismo temor que ya está impregnado precisamente en tu cuerpo, que va a hacer que obviamente vas a sentir un malestar. Y cuando parece mentira, aunque físicamente tú estés bien, pero tu mente no, ya tu mente está débil, ya tu mente está tomando todo lo que observas, ahí precisamente empieza, ahí es donde está precisamente el peligro. Y des en cuenta que muchas personas post-COVID requirieron más que un médico general los servicios de psicólogos y de psiquiatras. Yo lo digo con conocimiento de causa, no por Tatiana Lara, pero sí por mi papá. ¿Perdón? Es cierto lo que dice, que a veces nos guiamos mucho y pues las noticias y todo, porque me acuerdo, yo estaba laborando en ese tiempo en cierta empresa y lo más de ella era mejor para como que meterme en una bolsa, hacer un moñito arriba para trabajar. Y estaba en tratamiento médico y la doctora, por descarte, Michelle, tú has de estás lleno de síntomas, pero hazte para salir del caso. Me he hecho los exámenes y, oh sorpresa, todo el tiempo cuando me llegan los exámenes, los resultados, salgo positivo. Y no era para embarazada de COVID. Y casi me da el infierno de mi vida. Ahí sentada, cuando me llega por correo, ahí sentada, ahí no sé ni para dónde coger, empezar a temblar. Claro, ¿por qué? Porque pues vomito, no podía ni caminar, tenaz. Lo que tú comentas, mientras no sepas nada estás bien, pero en cuanto tienes como tal el impacto, pero ¿por qué te da miedo? Por toda la información precisamente que tú recibiste, que tienes en tu disco duro, que tienes en tu cabeza, que el COVID es mortal, ¿será que me voy a morir? ¿Y ahora qué va a ser de mis hijos? ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso pues obviamente te va a generar una ansiedad, y cuando una persona pues obviamente tiene ansiedad, no todo va a regular bien y su salud obviamente se va a deteriorar. Bueno, entonces continuemos porque no estamos hablando del COVID, sino... Sí, Shirley.
Bueno, gracias por tu apreciación. Yo no sé si era mi computador, pero se escuchó Shirley un poco como distorsionada. Entonces, mire, una persona emprendedora, sí, ok. Una persona emprendedora es una persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para aprovecharla. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que yo tenga en mi casa? Yo vivo en una casa con esos patios frondosos, que yo vivo en Remolino. O sea, tengo una casa de Remolino, pero aquí en Barranquilla, porque aquí es puro concreto. Aquí ya ni siquiera tenemos patios, sino zona de labor. Costeño, sitio nuevo. Perdón, yo no sé por qué yo digo el Remolino. Bueno, No sé, sitio nuevo o Puerto Colombia. señor, ¿no será que Bueno, usted tendrá un contratico ahí en Remolino? no, oye, les digo sinceramente, ni conozco para allá, me van a tener que invitar. Bueno, les digo sinceramente, no conozco esa parte del Magdalena. Hasta Fundación llegué una vez. Bueno, les digo que una persona pues emprendedora identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para aprovecharla. Lo que le quería decir era de pronto con un ejemplo básico. De pronto en mi casa hay árboles frutales. Tengo árbol de mango, tengo la guayaba que pues durante todo el tiempo, gran parte de pronto de los meses del año está pariendo, ¿verdad? O generando sus frutos. Tengo guayaba, tengo mango, ¿qué otro? Ah, tamarindo, es muy famoso el tamarindo. Y entonces yo voy a hacer un pequeño emprendimiento, me voy a hacer unos bolis bien chéveres, voy a aplicarles de pronto como un endulzante o voy a combinarlos o sea, voy a combinar la fruta natural con un poquito de esencia para darle un sabor mucho más rico y mucho más apetecible. Oye, y los bolis son o sea, se comen, se venden como pan caliente y ya no solamente, digamos, entre los vecinos del barrio, sino que ya trasciende, incluso hasta se puede vender hasta en los colegios porque han solicitado como tal el producto. Entonces yo de pronto, para generarle un valor agregado, ya no voy a vender bolis, sino voy a vender unos heladitos, de esos que se hacen precisamente en esos recipientes de aluminio y con una paletica y les voy a colocar un poquito de bocadillo. Delicioso, ¿cierto? Entonces, miren, yo aquí estoy identificando una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Hombre, si yo en mi casa tengo durante casi todos los meses del año, tengo mango, tengo guayaba, tengo tamarindo, ¿verdad? Eso van a ser precisamente como las frutas en las que yo, pues, obviamente voy a utilizar como materia prima. Entonces, voy a congelarla, voy a hacer de pronto como unas pequeñas, ¿cómo se dice? Eso los venden incluso acá en las Olímpicas, las pulpas, como si fuesen pulpas de fruta. Y pues también puedo vender otros sabores adicionales, el famoso cola con leche, el chocolate que tanto le gusta a los chicos, las galletas, ¿cierto? Pero miren cómo de una oportunidad yo puedo como tal generar un negocio. Nosotros vemos, ustedes van por lo menos al portal, aquí a Barranquilla, el portal del Prado, y en la zona de comidas hay una parte donde hay como una maquinita de hacer mangos y te venden un vasito así, un vasito como de 9 onzas, pero de fondo más grueso, con mangos y la diferencia es que te lo hacen en una maquinita, o sea, ese es el valor agregado. Y viene con su publicidad y todo es higiénico, pero te cuesta 4,000 y pico, te cuesta casi 5,000 pesos. Entonces miren cómo una oportunidad, ¿verdad? Que es el mango, que es una fruta que es bastante del trópico, que tú puedes conseguir aquí en la ciudad, que normalmente está en cosecha, puedes precisamente utilizarla como materia prima y va a generarte pues buenos dividendos y vas a tener precisamente un negocio de emprendimiento y pues a la gente le gusta porque costeño que se respete le gusta el mango verdecito, ¿cierto? Bueno, a nivel por lo menos de prendas de vestir, hay atuendos
y hay cosas, por ejemplo, para nuestras casas, jarrones, utilizamos de pronto productos que son de naturaleza reciclable. Yo creo que lo hablamos incluso hasta la semana pasada. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los residuos plásticos, residuos incluso a base de vidrio. Por lo menos yo aquí en la casa se compra el Colcafé y podemos ver de que hay personas que tienen, que son de vena artística, les gusta dibujar, pueden tomarlo como base, hacerle un dibujo bien chévere y puede ser precisamente un adorno que se puede utilizar para mampostería, para adornar la sala, para colocarlo en el jardín, incluso para ponerlo en venta. ¿Ok? Entonces, de esto se trata, chicos, de esto se trata, que las oportunidades nosotros se pueden convertir en negocio. Miren, las tapas de gaseosa. Yo una vez en un colegio que tuve la oportunidad de trabajar en el programa de articulación con la media, vi las famosas tapas de gaseosa. ¿Qué hicieron? ¿O qué hizo de pronto la profesora de arte? Les enseñó para hacer como especie de unas canastas para ellos colocar lo que son como la parte de jardinería, ¿verdad? Para colgar, para hacer en el jardín. Con las botellas de gaseosa también se pueden hacer botellas plásticas, pueden hacer algún tipo de dibujos, hacen unos cortes y también pueden servir como para colocar esas maticas colgantes bien bonitas, bien divinas y que te adornan como tal un espacio. Miren, aquí en mi casa hay de esas sillas que son de hierro. ¿Cuáles son esas sillitas de hierro? Que son la base de hierro, pero están elaboradas como en un plástico. Esas sillas, caramba, desde que yo abrí mis ojos, yo tengo 42 años, las había visto en mi casa. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un mecedor, pero ya cuando nos mudamos acá, yo le decía a mi papá, papi, la punta de esa silla va a dañar el piso. Entonces él le conseguía como especie de unos taquitos, unas cosas a la balanza. Y bueno, en la medida que ya yo fui creciendo y también fui generando ingresos a la casa, me fui deshaciendo de esas cosas y decía, no, eso hace mucho bulto. ¿Y qué vemos? Vemos que nuevamente están de moda. ¿Sí se han dado cuenta? Que son esas sillas plásticas y que ahora mismo se están utilizando en diversos colores. Les colocan hasta una balanza, les pueden colocar como un aplique de madera y usted lo puede colocar hasta en espacios, en las terrazas y en los patios y son bien bonitas. Entonces, miren que nosotros como despreciamos algo que obviamente, ojo, no es que lo haya despreciado, sino que estoy retomando y estoy haciéndole una reestructuración, ¿verdad? Vamos a adaptarle colores más vivos, vamos a adaptarle esta forma y mira el producto que te estoy presentando. Entonces, ahí obviamente viene precisamente la creatividad. De aquí, ¿qué puedo sacar? Las abuelitas, sobre todo en sitio nuevo. Ustedes recuerdan que las abuelitas utilizaban las máquinas y eran máquinas de pedal, que ustedes cogían con los pies y le así, chin, 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 eran máquinas de pedal. Ahora, pues obviamente las máquinas son a motor. Entonces, esas máquinas de pedal que ya están en desuso, la utilizan precisamente como que la pintan, la restauran y hace parte precisamente de los adornos que yo puedo colocar pues en una sala bien grande, bien bonita, bien amplia. Entonces, en algo que definitivamente ya está obsoleto, pasado de moda, yo puedo ver a partir de ahí una oportunidad de negocio, ¿ok? Y si hablamos precisamente pues de proyectos ya en lo que corresponde pues a nivel financiero, pues hay como tal oportunidades de inversión, hay negocios de inversión, hay negocios donde varias personas se asocian y pueden formar como tal una empresa. Y bueno, yo creo que lastimosamente, digo lastimosamente porque el colombiano es muy inteligente, es bastante creativo, pero lastimosamente esa creatividad no la enfoca en cosas positivas, sino la toma para
de pronto para hacer cosas indebidas. Y ahí es donde precisamente está la estigmatización. Entonces, cambiemos el chip, demostremos de que nosotros estamos para grandes cosas y que nos estamos precisamente formando para quitar o para cambiar como tal esa mentalidad. ¿Ok? Los indicadores que muestran, me voy a adelantar un poquito más. Bueno, esta parte es importante, ahorita la veo. Pero los indicadores muestran de que Colombia se encuentra a nivel latinoamericano en uno de los 3 países más importantes para emprender, lo cual indica de que pues aquí hay personas que tienen mucha iniciativa, quizás están limitados en recursos o de pronto no han encontrado como esa asesoría para poder dar el vuelco, pero los aspectos o los estudios hablan por sí solos. Colombia es uno de los países que tiene un número de trámites importantes para iniciar un negocio. Mide también el tiempo y el costo para iniciar y la facilidad para acceder a un préstamo bancario, contando con un buen plan de negocio como garantía. Entonces, tenemos la batuta de que somos emprendedores. ¿Cuáles son de pronto como esos beneficios que tenemos? Hay algo muy importante y yo creo que eso lo hablamos en alguna clase. Geográficamente nosotros estamos, ¿qué les digo? Bendecidos por el Señor. ¿Por qué bendecidos? Porque estamos en toda la esquina del continente americano. Es decir, muy cerca del centro, en la mejor esquina del sur y con proyección hacia el norte. Nosotros tenemos al frente aquí y sobre todo, cuando yo digo nosotros, no solamente hablo del país, sino nuestra zona geográfica, Barranquilla. Por eso yo le pido tanto a Dios de que se dé el proyecto del superpuerto, porque como el superpuerto se lo lleven para el Golfo de Urabá, bailas. ¿Ok? Porque hay algo que hay que atribuirle a los países y es, mejor dicho, el espíritu, el alma de trabajadores que tienen los países. Pero geográficamente, por nuestra condición, Barranquilla es la abanderada para que aquí se lleve a cabo el famoso superpuerto. Entonces, la ubicación geográfica estratégica es lo más importante y hay que explotarlo. Cuenta con estudios con la segunda mayor disponibilidad de mano de obra cualificada, es decir, tenemos personas preparadas. Y esto lo demuestra precisamente de que hay más de 1.700.000 profesionales competitivos en el mercado laboral. Competitivo, es decir, personas que pueden estar entre los 20 y en los 50 años, que están activos y que pueden precisamente liderar o llevar a cabo ideas de negocio. Y cuenta con la mano de obra más productiva del continente. Si hay algo que caracteriza al colombiano y en el exterior, que es los camelladores que son, ¿cierto? Los buenos trabajadores son personas que son productivas, son personas que son estratégicas, son personas que para iniciar, bueno, vamos en esto, pero cada día van demostrando confianza y sus empleadores pues ven en ellos capacidades y pues prontamente usted lo verá en cargos de mayor responsabilidad. Y bueno, hay algo muy importante y es que la confianza que han generado precisamente en el país por las políticas económicas que se están estableciendo. Una de esas políticas pues tienen que ver con los tratados de libre comercio que se hacen con otros países. Entonces es importante aprovechar los TLC, ¿verdad? Para desarrollar como tal la inversión y para nosotros, ¿verdad? Para que las personas puedan llevar sus productos y puedan darse a conocer en el mercado externo. ¿Cuáles son los sectores claves para crear los proyectos de emprendimiento? Miren esta parte de materiales de construcción. Yo trabajo en una institución abanderada en Colombia en formación para el trabajo y una de las sedes de la institución está ubicada en esa zona de Barranquilla que está en proyecto de crecimiento como lo es Caribe Verde.
Creo que David conoce la zona, creo que él me estuvo comentando, sí señor, yo conozco por ahí, no sé quién más de acá del grupo, pero ¿qué ocurre con Caribe Verde? Caribe Verde es una zona extensa. Cuando los chicos, el bus lo deja en toda la entrada, en toda la circunvalar, para llegar a nuestra sede, caminando, si el muchacho no tiene dinero para el transporte, demora media hora caminando. Son, calculo que pueden ser como 3 kilómetros de distancia. Eso es bastante extenso. Entonces, para que ustedes se den cuenta de todo lo que los pobres muchachos deben caminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos en esa zona? Encontramos de que hay proyectos urbanísticos, más que todo enfocados en lo que tiene que ver con apartamentos. Son proyectos para apartamentos y hay proyectos de institución. De hecho, en la zona donde queda la sede de la institución, en toda la esquina hay una ferretería. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que pues lastimosamente, como hay monopolio, porque en el sector eres la única, de pronto tienes que dirigirte hacia la otra urbanización para comprar algo y tú prefieres adquirirlo ahí. Mejor dicho, es decir, ellos tienen como o manejan un nivel de precios que los coloca, los pone bien competitivos, puede incluso hasta estar un poquito por encima de lo que normalmente está el mercado, porque pues obviamente no van a tener competencia. En la medida que colocan otro negocio, otra alternativa, pues obviamente ya van a tener que manejar los mismos niveles de precio porque ya pues obviamente tengo competencia, tengo que bajar un poquito más. Yo me quedé aterrada porque pues en el sitio por todo el tema del COVID hay una cafetería, pero no está en funcionamiento. Entonces cuando por lo menos a nosotros nos toca llevar la comida, no sé si en System Center también, System Center tenía una cafetería, pero ya con el tema del COVID la cafetería se cerró. No sé si ya la habilitaron porque yo estoy pues ahora media adicta. Pero lo que les comento es que nosotros para satisfacer necesidades básicas como es la sed, como adquirir agua o de pronto una gaseosa, bueno, restaurantes si hay en el sector y uno accede y le traen el domicilio, pero por lo menos la tienda. Entonces yo me quedo aterrada porque yo que vivo en un estrato 3 y tengo entendido que esa zona es estrato 2, es mucho más económico las bebidas gaseosas por mi casa que allá. O sea, hay hasta un monopolio hasta en las tiendas. Usted se compra una gaseosa 3 litros, creo que te está costando 9,000 pesos. Y acá creo que te vale 7,000. O sea, la diferencia es, pero bastante bárbara. Entonces, esto precisamente porque esas personas están viendo ahí una oportunidad para ellos poder levantar su negocio, generar una rentabilidad y estar preparados para cuando la competencia venga y precisamente pues ofrezca otro tipo de alternativa. Chicos, ¿me he dado a entender con esta explicación? Sí, señor. Ok. Daguir es el único que está interesado y el resto no los escucho. No, señor, todo claro, señor. Bueno, No, pues todo entonces, está claro, estamos aquí escuchando. bueno, listo. Entonces, otros sectores importantes, estimados para Estoy que monto una tienda ahí en esos apartamentos. Oiga, buena idea, sabe que sí. Yo, por lo menos en lo que tiene, yo, ahí cerca del nodo están las palmeras del Caribe. Y un día a mí me tocó pasar un aguacero ahí porque ahí vive una compañera y yo venía en transporte. Ese día no me llevó el señor que a mí me transporta, sino que me tocó irme en bus y me ha cogido el aguacero. Y yo digo, si yo me bajo, no voy a poder ampararme. Y bueno, entonces yo me acordé y dije, no, me voy a bajar aquí donde Diana en Palmeras y le dije, Diana, ¿estás aquí? Sí, estoy en virtuales. Bueno, estoy aquí en la garita porque estoy aquí en Aguacero. No, no te preocupes, allá los muchachos te acompañan y te dan el espacio para que pases el aguacero. Y ahí definitivamente hace falta una tienda porque usted veía que llegaba el servicio a domicilio,
O sea, era impresionante. En la media hora que yo estuve, la cantidad de personas buscando pues alimentos, comidas, merienda, ciertos tipos de productos precisamente para satisfacer la necesidad básica de alimentación. Otro, chicos, sector cosméticos y productos de aseo. Bueno, esta parte del emprendimiento por cosméticos, yo me he dado cuenta que hay un auge, pero más que todo a través de las redes sociales. Incluso solamente como intermediario usted puede hasta ganar dinero sin necesidad de usted tener físicamente un local donde usted tenga los productos, sino simplemente al difundir, ¿cierto? Al hacer publicidad al servicio, al buscar los clientes, pues usted puede incluso tener un porcentaje, ¿cierto? Y esto se está viendo en demasía. También con las prendas de vestir. Usted está de pronto afiliado a algún tipo de marca, de revista, y usted simplemente lo que va a hacer es que de acuerdo a la necesidad, el requerimiento del cliente, usted lo solicite y usted como vendedora pues obviamente va a tener un porcentaje de esa venta. Productos de aseo, bueno, la parte del aseo ustedes saben que fue fundamental en pandemia. No solamente el alcohol, el algodón, sino también lo que tiene que ver con los jabones líquidos, el gel antibacterial. Yo creo que fue de los productos que más se comercializaron, los guantes, todo lo que es la línea de los tapabocas, ¿verdad? Eso desde el N95 hasta los sencillos fueron de mucho movimiento en pandemia. Sector textil y confección, miren, sobre todo lo que tiene que ver con los vestidos, los uniformes antifluidos, ¿cierto? Se utilizaban bastante. Bueno, la parte de las TIC, todo lo que tiene que ver con la parte de los software, sobre todo por las clases en casa, los home office, se dispararon precisamente las ventas de aparatos tecnológicos, celulares, tablets, computadores. ¿Por qué? Porque ya los niños, a partir de la nueva normalidad, pues tenían que disponer o ver sus clases en casa. Pues el Estado ahí le tocó hacer una inversión porque había niños que no tenían la herramienta, no tenían computador y era deber de ellos proporcionarles en este caso, pues el aparato tecnológico para que ellos pudieran acceder desde sus viviendas a las clases. Bueno, miren esta parte, la parte del sector forestal, todo lo que tiene que ver con el agro es importante. Desde hace, yo creo que yo les comenté en una clase, lo del tema de las incubadoras de frutas, desde más o menos unos 20, 30 años se viene mostrando el tema de las empresas que procesan, ¿verdad?, las frutas para poder hacer los concentrados y para poder ofrecer en el mercado una fruta de pronto sin, no procesada, sino ya simplemente para que usted la aplique, la dosifique y haga el jugo. En ocasiones, por ejemplo, a mí, a Tatiana Lara, a mí me resulta tan engorroso coger un mango, picarlo y hacerlo, y no es porque Tatiana sea floja, sino porque estamos en función de un trabajo y pues obviamente hay muchas actividades domésticas que a mí me gusta minimizar. Entonces, por ejemplo, uno tiene como ciertas cosas o requiere todo con practicidad para que el momento de cocinar sea bastante rápido, ¿ok? Entonces, miren la importancia y cómo precisamente las pulpas de fruta se convierten en una opción al momento de hacer los jugos. Ya tú no vas a coger el mango y lo vas a pelar, ya no vas a coger la piña y pelar la piña. Aunque es muy rico coger la concha de la piña y cocinarla para hacer una chicha, eso es lo más delicioso que hay en el mundo. Pero bueno, lastimosamente estamos inmersos en una sociedad donde pues todos tenemos que aportar y pues desde nuestras actividades laborales ya el tiempo para las actividades domésticas se minimiza. Entonces, miren cómo va la diferencia en ocasiones. Señores, ustedes que son esposos, que son padres, no comparen
a sus mamitas de hace 40, 50 años que tenían 6, 7 muchachos y eran las dueñas del hogar con las mujeres empoderadas que tienen ustedes hoy en día. Nosotros, aparte de ser esposas, de ser madres, también trabajamos, también tenemos que preparar contenidos laborales y pues obviamente el tiempo para las labores domésticas se minimiza, pero mejor dicho, al último grado. Entonces, espero que con este mensaje ustedes sean un poco más contemplativos con sus esposas y también, bueno, con las mamás para aquellos que dicen, ahí es que mi mamá no hace nada. ¿Ok? La parte del biocombustible es bastante importante porque des en cuenta que con todo el tema de la contaminación ambiental se están generando precisamente combustibles que sean amenos, ¿verdad? O que se den precisamente la mano con el medio ambiente. Hortofruticultura, lo que les venía hablando, no solamente las frutas, sino las hortalizas y fondos de capital privado, que son precisamente los fondos de inversión. Entonces, bueno, yo chicos voy a dejar hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer pues en este espacio, en este intervalo de descanso que ustedes van a tener? Me van a averiguar, y voy a cerrarlo porque aquí les estoy colocando el machete. Me van a averiguar precisamente cuál es la ley colombiana que nos habla precisamente del emprendimiento, ¿cierto? Y también vamos a hablar sobre la ley que genera o crea las MIPYMES. ¿Por qué? Porque muchas de esas MIPYMES fueron procesos, ¿verdad? O Señor, se forman repita, porfa. precisamente para llevar a cabo. ¿Cuál es la ley colombiana que nos habla sobre el emprendimiento? Ley de emprendimiento se denomina. Y de esa ley de emprendimiento ustedes van a verificar cuáles son los aspectos más relevantes de esa ley. Pero eso es para ahorita. Son las 3:25. A las 4 nos conectamos nuevamente y yo creo que más o menos, chicos, como a las 4:30, 5 menos cuarto, voy a parar. ¿Por qué voy a parar? Porque, ¿qué les digo? Me emocionó mucho el tema. Llevo 1 hora y media hablando y pues todavía tengo mi cuadro gripal. Entonces, pues obviamente lo que quiero es tener un poquito más de reposo. Entonces no voy a hacer tan extensiva la clase, pero sí quiero que ustedes me averigüen cuál es la ley o cuál es la normativa colombiana que nos habla sobre emprendimiento y cuáles son los aspectos más relevantes de esa ley. ¿Ok? Y también la ley de creación de las MIPYMES. MIPYMES. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las pequeñas y medianas empresas en ocasiones surgen para llevar a cabo o desarrollar proyectos de emprendimiento o ideas de emprendimiento. ¿De acuerdo? Son pequeñas empresas, ¿cierto? Sí, correcto. Creación de MIPYMES y la otra es, ¿cuál es la ley colombiana que nos habla sobre el emprendimiento? Así se denomina ley de emprendimiento. Señor, ¿cómo es mi pyme? Sí, MIPYMES. Hay dos leyes, una del 2020, que es la más reciente. Las dos. Por eso vas a averiguar sobre eso, cuáles son los aspectos más relevantes. Listo. Y Por eso de las dos, señor, o una sola. bueno, de las dos, de las dos. Bueno. Listo. Entonces nos vemos ahorita a las 4. ¿Les parece? Ok, señor. Para que tomen agua, se reposen, hagan la pausa activa y yo también. Ok, vamos al kiosco virtual. Chicos, un favor que sí les voy a pedir. Apenas estoy haciendo la alimentación de la plataforma. Ya está la guía de aprendizaje y por favor, miren si ustedes pueden diligenciar la exploración diagnóstica, si me permite hacer si me permitió hacer bien el montaje de la exploración, por favor. Es un enlace y ustedes simplemente tienen que diligenciar. Dime, Juana Iris. No, para que me dé un permisito ahora en la tarde, no voy a poder entrar, tengo una diligencia. Ok, bueno, voy a colocar acá permiso. Listo. Listo, señor, muchas gracias.
Bueno, aquí queda grabada la clase para que ustedes por favor la verifiquen. Bueno, entonces nos vemos más Sí, tarde, señora. chicos. Ok, Ok, señora. bien.